en esta hora y manteniendo lo que es la visión de nuestro pastor para este mes de junio, para hablar del compromiso con la ayuda del Señor. Quiero predicarles en esta noche con el título Un poco más. Es la ley del Nazareo, una ley llena de instrucción. Si usted lee este capítulo 6 en su casa, se va a dar cuenta que no estaba limitada por sexo, sino que tanto hombres o mujeres, si lo deseaban, podían participar de este voto o hacer este voto. Básicamente se ordenaban 3 reglas: no tocar ningún producto de la vid, no cortarse el cabello y no tocar a los muertos, por muy queridos que sean. Se dará cuenta, si lee este capítulo, que ni en el funeral del papá, de la mamá o de algún familiar cercano debían estar ellos presentes. Y si por alguna razón se contaminaban durante el tiempo de su voto, la Escritura dice en este capítulo que la cuenta volvía a partir de 0. Si su cabello había crecido, debía volver a rapárselo para volver a comenzar con su voto, con su promesa. El predicador dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El tiempo de duración de su voto estaba fijado por ese hombre o por esa mujer que deseaba hacerlo. Para los judíos, el tiempo mínimo de este acto debía ser por lo menos de 30 días. Pero déjeme decirle algo: aunque era estricto, lo que ellos decidían hacer era voluntario. Si alguien lo quería hacer, si una mujer lo quería hacer, si un hombre lo quería hacer, era desde su voluntad que comenzaba a practicarlo. Los nazareos, por concepto, estaban dedicados. Leemos de Sansón y de Juan el Bautista que desde el vientre de su madre fueron dedicados, fueron separados, fueron elegidos por Dios. Vemos en Samuel a una madre que vuelve después del nacimiento de su hijo a la casa del Señor a dar gracias porque su Dios la había escuchado. Samuel fue dedicado por Dios por el voto de su madre. Hubieron hombres que estuvieron dispuestos a dedicar su vida por cumplir con este voto de nazarerato. También encontramos en los nazareos una definición, y es separados. Y aquí quiero tomar en esta hora el mensaje. Por ley divina, los israelitas estaban obligados a amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ellos debían sí o sí hacerlo, pero los nazareos o un nazareo se obligaba además a otros hábitos y prácticas diarias para expresar su devoción a Dios, a lo que por ley, entre comillas, ley divina, se obligaban como ciudadanos. También estos hombres además agregaban otras cosas que fuesen permitidas por la ley para poder realizar. ¿Se entiende? Según la RAE, además es un adverbio que habla y que muestra algo que va en aumento o que se agrega. A pesar de todas las restricciones que existían para estos hombres y mujeres, era voluntario. El que quiere hacer algo más, lo va a hacer. ¿Sí? Solamente debía respetar el voto que él había hecho. Si querían esforzarse más, hágalo, esfuércese más. Si querían hacer un poco más, hágalo, no hay ningún impedimento. Si llevamos esto a nuestra vida secular,
La empresa, el jefe, siempre tendrá algo adicional para esos trabajadores que quieran hacer algo más. ¿Cierto? Si lo llevamos al lenguaje normal, hora extra. Hora extra, pago extra, más sueldo. Lo tradicional. Hay otras organizaciones más grandes que le meten más vocabulario a la frase, mejora continua, hacer más productivo al trabajador en el mismo horario. No es necesario que haga esto, pero sí puede ser más productivo, y si es más productivo, algo va a haber para él porque incrementó la producción. ¿Cierto? Suena bonito, ¿eh? Al menos eso dicen. Y uno debe creer. En la práctica nos quieren que ese trabajador haga algo más. En la obra del Señor, lo que nos dice la palabra del Señor y a lo que nos invita la palabra del Señor, no es solamente a cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. Nadie iba al colegio por un 4, ¿cierto? Mínimo esfuerzo, 4, con un 4 paso. No, siempre alguien iba y hacía algo más. Siempre había el mejor promedio, el mejor rendimiento. Siempre había algo como eso. Dios nos invita a su palabra a través de algunos ejemplos a que nosotros salgamos un poquito de nuestra zona de confort, que salgamos un poquito de nuestra comodidad, para que entendamos que venir a la casa del Señor es bueno. Es bueno estar aquí en esta noche. Es bueno que usted esté sentado aquí. Es bueno que usted participe. Pero Dios le invita en esta noche. Dios le invita en esta noche que haya algo más. Que haya algo más de que usted ocupe una silla. Que haya algo más reservado para usted. Que usted entienda que Dios tiene una unción especial esperando para aquellos que estén dispuestos a hacer algo más. Si usted lo espera en su vida secular, si lo espera en su vida laboral, ¿cuánto más aquí? ¿Recuerda el nombre de Rebeca? ¿Le suena a Rebeca? Lo normal era que ella bajara su cántaro para el hombre, pero no estaba obligado a hacerlo. Era un extranjero, alguien que ella no conocía, pero estuvo dispuesta a bajar su cántaro para atender a un desconocido. Y eso está bien. Eso muestra que ella era distinta, era una mujer atenta, era una mujer especial. Pero Rebeca no se quedó solamente en el hombre. La Biblia dice que se tomó el tiempo con su cántaro pesado que llevaba sobre su hombro de hacer distintos viajes hacia el pozo para traerle agua también a los 10 camellos que acompañaban al siervo. No era natural, no era normal, pero ella estuvo dispuesta. El siervo oró por una mujer que le diera agua, pero en su oración dice: y si ella además tomase el cántaro y le diese agua de beber a mis camellos, yo voy a entender que estoy en la voluntad de Dios. Yo voy a entender que mi viaje va a ser prosperado. Yo voy a entender que mi oración ha sido escuchada. Pero lo hermoso es que él no alcanzó a terminar de orar y Rebeca ya estaba bajando su cántaro. Aleluya. Ya estaba bajando su cántaro para atenderlo a él y para hacer cada viaje. ¿Cuántos viajes ida y vuelta hizo el pozo? ¿Cuánto esfuerzo hizo cargando ese pesado cántaro lleno de agua? La ley consideró a los camellos impuros, dice el libro de Levítico, porque rumía. Sin embargo, a ella no le importó eso. Ella hizo más de lo normal. Ella hizo más de lo que ella misma podía hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese más? ¿Cuántos están dispuestos a hacer un poco más? Cuando leemos a Ruth,
Ruth cada vez que habló fue más allá. Usted conoce la historia, había hambre en el pueblo. El hombre toma a su familia porque no había alimento en la ciudad y se va a Moab porque escuchó que allá sí había alimento. Lamentablemente para él, en el otro pueblo, en el otro lugar encontró la muerte él. Y con el paso del tiempo se murieron también sus hijos, por lo que quedó Ruth sola con sus dos nueras. Y cuando ella escucha que en su pueblo ahora sí había alimento, decide volver. Pero hubo una de sus nueras que no la abandonó. Charles Serrati dice que la afirmación que hace Ruth de su compromiso es quizás la más bella de toda la literatura. Orfa se despidió y se apartó de Noemí. Ruth no. Y Ruth dejó callada a su suegra. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Pero no se quedó en eso. Y donde quiera que vivieres, viviré. E hizo más: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y tú, o entre los dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, había convicción, había seguridad. No te vas a ir sola de aquí. Si tengo que dejar mis dioses, los voy a dejar para que tu Dios sea el mío. Estuvo dispuesta a dejar, entre comillas, su religión, lo que se practicaba en Moab. A Orfa le dijo: vuelve a tus dioses si quieres. Y ella volvió. Pero Ruth se comprometió. Estaba tan decidida: tu Dios va a ser mi Dios. Tu Dios va a ser mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estaba dispuesta a dejar la devoción por sus dioses con tal de conocer al Dios de Noemí. ¿Cuántos tienen devoción por seguir conociendo al Dios que sirven? No hemos visto todo. No hemos visto todo. Aún queda más. ¿Usted sabe por qué David estaba en el campo de batalla? ¿Sabe por qué David llegó al campo de batalla? No se ría, usted sabe. ¿Por qué llegó al campo de batalla? Toma estos quesos, toma estas cositas, llévaselas a tus hermanos y aprovecha de avisarme cómo están. ¿Sí? El papá no lo mandó a pelear. No lo mandó a pelear. Se preocupó de mandarle queso hasta el jefe de los hijos. Es como cuando nos mandaban con la manzanita a la escuela. Se preocupó hasta del capitán de los hijos. Toma, llévales. Eso era lo único que tenía que hacer. No tenía que hacer absolutamente nada más. El problema empezó que él escuchó que había un incircunciso que estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Y él dijo: no. Esto no se puede quedar así. El escritor de Samuel llama a Goliat un gigante. Los hombres llamaron a Goliat un gigante. Quizás Saúl llamó gigante a Goliat, pero David nunca llamó gigante a Goliat. David dijo: ¿quién es este incircunciso para venir a enfrentarse a los pueblos, a los escuadrones del Dios de Israel? Para todos los descendientes de Abraham la circuncisión era necesaria.
como una señal de pacto, del pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión era una representación externa y visible de un pacto hecho en lo íntimo, en lo espiritual. Ese pacto se traduce en lo siguiente: todo lo que soy y todo lo que tengo es para Él. Y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene es mío. Tú diste a Él su vida y Él te dio su espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Cuando David le dice y lo trata como un incircunciso, él está diciendo: Él está fuera. Él está fuera del pacto. Nosotros sí. Nosotros sí estamos en un pacto. ¿Quién es ese? Por muy alto que sea, ¿quién es? ¿De dónde salió? Un hijo de Dios, alguien que está dentro del pacto, siempre va a ser más gigante que Goliat. Oh, yo creí que se lo iba a creer usted. Un hijo de Dios, alguien que está dentro de este pacto, siempre va a ser más grande que el gigante. Y va mejorando. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el varón incircunciso, como trata David a Goliat, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Cuando David se enfrenta a Goliat fue para borrarlo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Tú eres alto, tú eres grande quizás, tienes mucho ejército detrás, no importa. Mientras más alto, más fuerte van a caer. Mientras más alto, más fuerte van a retumbar en tierra. David, aleluya, con la propia espada de Goliat le voló la cabeza. Aleluya, Goliat fue borrado porque había uno que estuvo dispuesto a hacer algo más. No era solamente transportar los quesos, no era solamente llevarle alimento al pueblo, no era solamente tomar una prenda para decirle al papá: mis hermanos están bien. Aleluya, había mucho más que hacer después de eso. Hay mucho más que podemos hacer aquí. Hay mucho más que podemos alcanzar en la medida que estemos dispuestos a hacerlo. Aleluya. Hubo uno que se acercó a Jesús para preguntarle cómo podía poseer la vida eterna. ¿Cierto? Jesús le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo el joven? Todo lo he hecho. Todo lo he hecho. Desde que era joven, todo lo he hecho. Pero me llama la atención. Jesús lo miró y la Biblia dice que lo amó. Lo amó. Pero le responde: una cosa te falta. No lo has hecho todo. Ve. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él se entristeció. No, Jesús, lo que me estás pidiendo hacer es mucho. Lo que me pides hacer no lo puedo hacer. ¿Pudo haber pensado él: ¿por qué me pide esto? ¿Se lo habrá pedido a otro? ¿Le habrá pedido a otro lo mismo que me está pidiendo a mí? ¿Por qué me pide a mí algo que a nadie más se lo pidió? Estamos en un problema, amada iglesia, amado hermano.
estamos en un problema si cuestionamos lo que Dios nos pide. Y lo único que vamos a hacer es perder tiempo. Dios envió a Jonás en una dirección, pero él eligió la contraria. Y puso en riesgo su vida y puso en riesgo la vida de quienes estaban a su alrededor. Le digo algo en el nombre de Jesús: no discuta, no espere respuesta para lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pides esto si no se lo has pedido a nadie? Déjeme decirle algo, una frase de un gran predicador: si tú quieres ser alguien grande en Dios, debes saber que Él quizás te va a pedir que hagas algo que nadie más ha hecho antes. ¿Por qué no se lo pidió a otros? Porque a lo mejor no se encontró antes con otro rico. Pero no esperes, hermano, hermana, que a ti Dios te pida lo mismo que le ha pedido al hermano que tienes al lado. No pidas, no exijas que, aleluya, que recibir de Dios el mismo trato o la misma dedicación o la misma solicitud del hermano que tienes al lado. No siempre va a ser eso y quizás eso no ocurra. Lo que hay que entender es que cuando Dios nos pide que hagamos algo, no nos va a dejar solo para hacerlo, sino que nos va a capacitar para que lo hagamos. Puedes elegir el camino contrario, te puedes ir para la otra ciudad, pero déjame decirte algo: vas a perder el tiempo, porque de igual manera vas a volver a la planta del Señor y vas a hacer lo que Dios te está pidiendo. El apóstol Pablo en el libro de Hechos dice: no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde a ese que me detuvo en el camino, no fui rebelde a ese que me llamó. Quizás los demás ni siquiera querían ponerle las manos encima para orar por él. Ananías no quería orar por Pablo, pero Pablo entendió, aleluya, que no se podía negar a la solicitud de ese Dios que se le atravesó en el camino. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No fue cualquiera el que interrumpió nuestro camino, no fue cualquiera el que, aleluya, sacó la ceguera espiritual de nosotros. No fue cualquiera el que apostó por nosotros, no fue cualquiera el que nos eligió, no es cualquiera el que nos está capacitando. Quizás usted no sabe cómo hacer muchas cosas, pero déjate moldear, deja que Dios te tome en sus manos, deja que Dios trabaje contigo y te darás cuenta dónde más Dios te puede llevar. Porque hacer un poco más implica someterse a Dios. Esto es así. Esto es así, porque en ocasiones Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no nos gustan. Pero por algo es. Yo siempre lo digo. Moisés lo prepararon para ser un poco menos que un rey en Egipto. Pero ese hombre terminó apacentando ovejas. Y en Egipto le enseñaron que ese no era un trabajo para hacer. Pero él lo hizo. Y si no lo hubiera hecho, no hubiese querido ir a ver por qué razón la zarza ardía y no se consumía. Si no era por esas ovejas, si no era por ese trabajo que quizás él no quería hacer, quizás nunca hubiese ido a ver, nunca se hubiese encontrado con esa visión de esa zarza. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios toma las formas que Él quiere, Él hace como Él quiere, y Él va a bendecir y Él va a prosperar a aquel que esté dispuesto, a aquel que esté resuelto a decir: tu Dios será mi Dios. Porque hay recompensa. Hay recompensa. Para esa hora extra hay recompensa.
para el largo trabajo del año, cuando llega la evaluación, va a haber recompensa si la evaluación es buena. Hay recompensa. Aquí también hay recompensa. Aquí también hay recompensa. Dios siempre tendrá una unción reservada para aquellos que se determinen a hacer un poco más. Rebeca solamente tomaba el cántaro, iba al pozo, traía agua y le daba a los camellos. Iba al pozo, llenaba el cántaro, volvía y se las daba a los camellos. Lo que ella no sabía es que por hacer eso, por aceptar convertirse en la esposa de Isaac, por aceptar ser la nuera de Abraham, fue introducida en la genealogía de Jesucristo y en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Ruth quizás no sabía que cuando estaba hablándole tan decidida, aleluya, a Noemí, lo que Ruth no sabía es que se iba a convertir en la abuela de un rey. Y no tan solamente eso, Mateo capítulo 1 también la menciona como parte de la genealogía de Jesucristo. Yo no sé, amados hermanos, lo único que sé es que Dios tiene algo para cada uno de ustedes que estén dispuestos a hacer más. David fue nieto de Ruth. David fue el gran rey valiente de Israel. Pero cuando se habla de Jesús en el Nuevo Testamento, hablaban de él diciendo Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 habla a nuestro Dios presentándose como la raíz y el linaje de David. Siempre se va a hablar de esos que están dispuestos a hacer algo más. ¿Cuántos quieren hacer algo más? Aquí hay harto trabajo. Así me he dado cuenta. Y cuando le da una posición Dios a alguien, y cuando Dios honra a alguien, algún hermano, alguna hermana con alguna posición, uno no se da cuenta, pero siempre se va añadiendo más y más cosas por hacer. Jesús estuvo dispuesto y siempre hizo más. Y siempre fue más allá. Isaías 52, verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Jesucristo, nuestro Dios, dejó su trono y lo cambió por un pesebre. Pero hizo y fue más allá, siendo el Dios del universo. Aleluya, se limitó a las falencias y a los límites propios del cuerpo humano, pero fue más allá. Aceptó las burlas, aceptó los golpes, aceptó los azotes, pero fue más allá. Aceptó ser el cordero para el sacrificio. Sus lágrimas fueron como gotas de sangre, pero fue más allá. Fue clavado en una cruz y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y por ese sacrificio estamos aquí. Porque Él estuvo dispuesto a ir más allá. Él estuvo dispuesto a hacer algo más. Pero ¿sabe algo más, hermano? Jesús no se quedó ahí. No se quedó en la cruz. Al tercer día la piedra estaba removida. Al tercer día se escuchó, aleluya, decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero no se quedó ahí. Cuando los demonios hacían fiesta en el infierno, regocijándose por haber crucificado al Hijo de Dios, apareció en la fiesta, golpeó la puerta para decir: sorbida es la muerte en victoria, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Pero ¿sabe algo más? ¿Sabe algo más?
Él siguió yendo más allá, porque en el aposento alto se tomó el tiempo para escuchar la voz de un puñado de hombres que estaban buscando a Dios, y descendió con fuego y descendió con poder y los llenó a todos con el Espíritu Santo. Jesús nos señala el camino. Se puede hacer mucho más. Aleluya. Y sabe una cosa, todavía Él hace, y todavía va a ir más allá. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando lo pusieron en una cruz, cuando lo pusieron en la cruz, clavaron arriba la razón por la cual Él estaba en esa cruz, y decía ese letrero: este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero Apocalipsis capítulo 19 verso 16 dice algo mucho más glorioso: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de señores. El mismo que dejó su trono para venir aquí y rescatarnos de la muerte, el mismo un día de estos va a aparecer como el Rey de Reyes y Señor de señores. Él siempre ha ido mucho más allá. Él nos señala el camino para hacer mucho más allá. ¿Por qué negarse entonces? ¿Por qué volverse triste a casa cuando Dios nos pide que le sirvamos? ¿Por qué negarnos a tomar nuestra cruz? Si sabemos, si en nuestra vida secular sabemos que si el hijo sabe que si se porta bien, el papá lo va a premiar. Si usted sabe, trabajador, trabajadora, que si lo hace bien, Dios lo va a bendecir en todo ámbito de posición, con una mejor renta. Si usted sabe que eso es posible, ¿por qué entonces tomar el bote, el barco en la dirección contraria? ¿Para qué hacerlo si sabemos que hay un galardón esperando por aquellos que se atrevan a hacer algo más? ¿Por qué? ¿Por qué hacer remolones? Decía mi pastor cuando yo estaba chico. ¿Por qué hacer remolones? ¿Por qué no querer salir de la zona de no, si haciendo esto estoy bien? ¿Por qué no intentar algo más? Así como lo intentó usted con su emprendimiento y sabe que Dios le va a bendecir su emprendimiento porque es obstinado, porque es perseverante, porque se esfuerza, porque no se cruza de brazos, porque si no se mueve el negocio no va a funcionar. Usted sabe que eso es así. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacer un poquito más? No es solo venir a la casa del Señor, sentarnos, escuchar y listo. Eso es todo lo que puedo hacer. Hay más, amados hermanos. Y con esto voy a terminar. 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo enumeró con lujo de detalles cada una de las ocasiones, cada uno de los golpes, cada una de las cosas que le tocó sufrir y vivir como siervo de Jesucristo. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4, él se contenta diciendo: he peleado la buena batalla. Más allá de lo que me tocó vivir, más allá de lo que me tocó sufrir,
Más allá de los azotes, más allá de los golpes, más allá de todas esas veces que me tuve que escapar, que tuve que salir por las ventanas, más allá de todo eso, del peligro en el mar, de la serpiente, etcétera, etcétera. Más allá de eso, Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, algo tiene Dios para mí. Algo más. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy quizás vives del azote, quizás sufres el escarnio, quizás sufres de los golpes, pero hay algo más allá. Hay algo más allá. El mismo apóstol dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ninguno. Quizás no todos puedan ocupar esta plataforma. Quizás algunos sirven ahí abajo en la limpieza, en poner el vaso con agua, en poner la mesa. Ninguno. Porque para esos el Señor también tiene algo. También tiene algo. Si tú estás dispuesto a hacer algo más, Dios tiene algo también más grande para ti. Si puedes cumplir más allá de la ley del mínimo esfuerzo, Jesús también puede cumplir más grande de lo que has recibido. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Hicimos un compromiso. Señor, te vamos a servir. Señor, vamos a estar. Todos hemos hecho un compromiso con Dios de alguna manera u otra. No olvide que si hizo un compromiso, esfuércese por cumplirlo, porque Dios va a cumplir la parte que a Él le corresponde. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él va a cumplir con la parte que le corresponde. ¿Cuántos quieren cumplir con Dios? ¿Cuántos quieren cumplir con Él? Que el amén no sea entre medio de los dientes. Déjeme decirle por experiencia propia: no pelee con los pedidos de Dios, porque de igual manera usted va a tener que cumplir con Él. Se va a demorar, lo va a postergar, pero déjeme decirle, Dios igual va a cumplir su propósito en usted. Váyase al otro lado, sí, puede hacerlo, pero yo le digo algo: no ponga en riesgo su vida, ni la vida de los que están cerca suyo. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántos quieren hacer un poco más por Dios? ¿Cuántos quieren hacer un poco más por Dios? Ponga la mano en el hermano que tiene al lado ahí. Nos vamos a alentar mutuamente. Nos vamos a fortalecer mutuamente. Lo normal era darle agua solamente al siervo, pero no a los camellos. No haga solamente. Vamos, eleva una oración a esta hora ahí por tu hermano que tienes a tu lado. Ora por él. Acérquese a alguien que esté solo. Acérquese a alguien que esté solo. Acérquese. Jesús estuvo dispuesto a hacer algo más, y por eso estamos aquí. Ruth estuvo dispuesta a hacer algo más. Aleluya, y se convirtió en la abuela de un rey. Aleluya, 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 aleluya. Ora ahí por tu hermano, ora ahí por tu amigo, ora ahí por tu amiga, ora ahí,
Ora ahí por el siervo. Ora ahí por el siervo que ayuda a abrir la casa del Señor. Ora por la hermana que nos ayuda a elevar hermosas alabanzas al Señor. Por el músico que con su talento nos ayuda a entrar en la presencia del Señor por medio de la música. Por el predicador que tienes a tu lado. Por la madre que está a tu lado. Por el padre que está a tu lado. Aleluya, aleluya. Jesús estuvo dispuesto. Jesús estuvo dispuesto a hacer algo más. Y como Él hizo algo más, hoy día nosotros estamos aquí. Quizás no lo entendemos. Quizás le seguimos cuestionando a Dios. ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué a mí me pides que venda y que me deshaga de todas mis posesiones? ¿Por qué me pides a mí algo que a otro no le has pedido? ¿Por qué me pides a mí que haga algo que otro no ha hecho? No cuestiones, no cuestiones, no cuestiones, no cuestiones. Sométete, sométase, sométase a la voluntad de Dios. Él te va a exaltar, Él te va a bendecir a su debido tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él va a hacer de ti y Él te va a exaltar, Él te va a ensalzar a su debido tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Clama ahí por quien tienes a tu lado, clama por el que está a tu lado. Tómate tu tiempo en esta hora, tómate, aliéntalo con tu oración, fortalécelo con tu oración. Aleluya, invítalo con tu oración a que se esfuerce por hacer un poco más. Podemos hacer un poco más, podemos hacer un poco más si nos disponemos en la mano del Señor. Pronto, 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 algo más soberano, algo más grande Dios va a hacer por nosotros. Aleluya, una Rebeca dispuesta a hacer los viajes necesarios por traer agua. Un David dispuesto no tan solamente a llevar queso, no tan solamente a llevar comida, sino que a enfrentar a aquel que ofendía al pueblo de Dios. Aleluya, una Ruth dispuesta a dejar su comodidad, a dejar su tierra, a dejar sus creencias, a dejar sus ídolos por conocer al Dios de su suegra, al Dios que se alababa en Israel. Oh, cuando tú te decides hacer algo más, Dios también va a hacer algo más por ti. Él va a cumplir su parte del trato. Él va a cumplir su parte del trato. Él va a cumplir su parte del trato. Él va a cumplir con lo que te, aleluya, con lo que te prometió. No lo dejes con la mano estirada. Es de mala educación dejar a alguien con la mano estirada. No lo dejes con la mano estirada. Sigue esforzándote, sigue insistiendo. Puestos en pie, vamos a adorar al Señor.